Vamos a seguir con el tema que nuestro pastor nos ha estado dando y le voy a pedir que me pongan lo que es la gráfica. Si ustedes lo analizan, es mismo enfocado en diferentes ángulos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos cabritos y ovejas. ¿Qué vimos en esa predicación, hermanos? ¿Qué vimos, hermanos? Estén despiertos, no se duerman. ¿Qué vimos cuando el pastor predicó cabritos u ovejas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que las ovejas, ¿qué? ¿Y qué hacen? ¿Y los cabritos, hermano? ¿Dónde están los cabritos? A la izquierda, ok, sí, pero ¿qué hacen? ¿Escuchan la voz? ¿Pero qué hacen? No obedecen, ¿verdad? Cizaña y trigo, ¿qué vimos ahí? Conforme a la palabra, hermano, el pastor lo predicó conforme a la palabra, Trigo, cizaña o trigo, hermano. Están juntos. Están juntos. La cizaña y el trigo están juntos. Amén. Podemos ver que en las iglesias o en las mega iglesias se dicen muchos que son cristianos, pero no lo son. Mire, yo a veces platicando con la gente que va a iglesias de esas megas, me dice, no, es que mi pastor me predicó esto y esto y esto y aquello. Pero le digo, ¿y dónde dice eso? Ah, no sé, pero él lo dijo y es el profeta o es el apóstol. Sí, pero ¿tú dónde ves en la palabra que diga eso? Porque yo pues he tratado de estudiar y no encuentro nada. ¿Tú dónde lo viste? Bueno, es que como él es el profeta, pues Dios habla a través de él, ¿no? No, toda la palabra profética tiene que venir conforme a qué, hermano, a lo que escrito está. Entonces no podemos guiarnos por lo que un hombre dice, incrédulos o creyentes, hermano. ¿Qué vimos ahí? La misma palabra lo dice, incrédulos. Incrédulo es no nada más es decir, como los ateos que dicen, yo no creo en Dios. Los ateos dicen así, ¿no? Yo no creo en nada más que en mí mismo. Pero ¿qué es de verdad ser un creyente? Solamente escuchar la palabra de Dios, irnos a nuestra casa y seguir siendo los mismos. ¿O qué es un creyente, hermano? ¿Qué es alguien que ha sido regenerado? Da fruto de que es un creyente. Sí, Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y tenemos que obedecerle, amén. ¿Muertos o vivos? ¿Qué vimos ahí, hermano? ¿Qué vimos ahí? ¿Cómo está el mundo, hermano? ¿Cómo nacemos? Muertos espiritualmente. Y es una gran diferencia, ¿verdad? Porque el muerto, ¿qué hace? Pues nada, pero el vivo, ¿qué hace? ¿Tiene necesidad de qué? Del alimento. Si tú estás vivo, hermano, ¿qué necesitas? Tú no puedes decir, no, yo pues sí leo, pero cuando tengo tiempo. Déjame preguntarte algo, ¿tú comes físicamente cuando tienes tiempo o comes porque lo necesitas? Lo comemos porque un vivo obviamente necesita el alimento. ¿Necesita qué más? Beber, tomar agua, hidratarse. ¿Por qué, hermano? Pues porque está vivo. Entonces nosotros, en una manera natural, hermano, dado a nuestra naturaleza que nos ha sido dada por Dios, porque su simiente ya está en nosotros, en nuestros corazones, ¿qué necesitamos? Necesitamos beber de esta agua que Dios nos da, hermano. Necesitamos estar en su presencia. Necesitamos, no es una opción, hermano, para el creyente el alimentarse de la palabra, sino que es una necesidad. Amén, hermano. No pueblo. Amén. ¿Qué vimos ahí, hermano? ¿Qué vimos? Se dice que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué vimos ese día? Que de los gentiles y de los del pueblo de Israel, Dios hizo un solo pueblo. Entonces, si tú te fijas, hay muchas enseñanzas que en los últimos tiempos todos están con los ojos en Israel, en lo que pasa en Israel, en el pueblo de Israel. Pero ¿será así, hermano?
¿Será que tenemos que estar como hijos de Dios preparados en base a lo que el pueblo judío hace o deja de hacer? ¿Por qué? Porque de los dos pueblos hizo uno solo, que es que la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, usted tiene que tener bien entendido todo esto, hermano. No solamente por razón de que es comunión con Dios y es para nuestro crecimiento, sino para presentar defensa del evangelio. Muchas veces se ha soltado una secta, podemos llamar que es una secta, que quieren judaizar a los cristianos. A fuerza los quieren judaizar, y que es el sábado, y que no debes de comer esto, y que no. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no estamos ¿bajo qué? Bajo la ley, sino bajo la gracia, que es lo que vamos a ver hoy. Tinieblas, luz, hermano. ¿Qué vimos ahí? Para los que vinieron, pues, los que no vinieron, pues no saben, ¿verdad? ¿Qué vimos ahí, hermano? ¿Hay diferencia entre las tinieblas y luz? Totalmente, ¿verdad, hermano? ¿Qué hace la luz? Alumbra. ¿Qué eres tú, hermano, si estás en Cristo? ¿Qué tienes que hacer en el mundo? Mire, muchas veces tenemos el concepto de que, por ejemplo, nosotros que tenemos hijos y los mandamos a la escuela, decimos, no, mejor ya no lo mando a la escuela porque sabemos que el sistema de educación es totalmente ateo y que quieren hacer a un lado a Dios. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra labor como padres? ¿Sacarlos de la escuela y que ya no estudien? Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos sean luz en el mundo. Nosotros tenemos que darles las herramientas que necesitan para ir y ser la luz del mundo. Pero si nosotros mismos no la sabemos, hermano, muy difícilmente. Lógicamente tiene que ser con tu ejemplo también, pero con tu ejemplo e instruyendo a tu hijo en la palabra de Dios. Amén, hermano. No limpios, limpios. ¿Qué vimos ahí, hermano? ¿Qué vimos? Contesten, hermanos. ¿Qué vimos? Acuérdense. No se duerman, hermano. No se duerman. Yo por eso les estoy haciendo preguntas y la predicación va a ser así, hermano. Los voy a estar cuestionando para que estén alerta, hermano. No limpios, limpios. ¿Cómo podemos ser limpios? ¿Por nuestras obras? Pero si yo soy muy bueno, yo nunca le he hecho mal a nadie. Es más, si yo puedo, ayudo a mi prójimo. Dicen, no es cierto, conocemos al hermano. Bueno, mucha gente dice así, ¿no? Mucha gente dice, no, pero es que yo no he sido tan malo. Pero es que yo cuando tengo la oportunidad, ayudo a la gente. Y se crea un Dios moral en sí mismo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es la única manera que podemos ser limpios de nuestros pecados? Por la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por ese sacrificio perfecto, santo, agradable delante de Dios, y que entró al lugar santo donde está Dios, y dice la palabra de Dios que Él agarró y su propia sangre la puso en el altar. Y dice, ¿qué más dice, hermano? En Hebreos dice que se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué dice la palabra que se sentó? Si cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo, ellos no podían sentarse, hermano. ¿Por qué Jesucristo se sentó? Porque fue una obra terminada. Se terminó esa obra. Ese sacrificio fue lo que a Dios le agradó, y por medio de ese sacrificio, hermano, tú y yo somos aceptos delante de Dios. Por eso somos limpios. No por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Amén. Carnales, espirituales. ¿Qué quiere decir carnales, espirituales, hermano? La Biblia, ese día el pastor nos compartía cuando Pablo le está hablando a los corintios, ¿no? Y les dice, les tengo que hablar como carnales. Es como cuando tú te enojas con tu esposo o con tu esposa y le dices, pues que eres un chiquito, te tengo que hablar como un bebé, te tengo que hablar así, que no entiendes, o a poco no. Bueno, a mí sí me han dicho, ¿no? Y yo también lo he dicho. No creo que ustedes no, ¿verdad, hermano?
Entonces Pablo usa ese término de decir, les tengo que hablar como carnales, como si no hubieran nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque se dejan guiar. ¿Por qué se estaban dejando guiar los corintios? No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. No, es que a mí me gusta cómo dirige el hermano Rubén. No, es que a mí me gusta cómo dirige el hermano Efraín. No, a mí me gusta más cómo predica el pastor. No, a mí me gusta más cómo predica el hermano Ángel. No somos niños cuando nos comportamos de ese modo, hermano. Y Pablo usa ese término, tengo que hablarles como a carnales. Pero no es que haya cristianos carnales, no los hay, hermano. Hay cristianos inmaduros, gente inmadura, que todavía es necesario, hermano, que le estés diciendo, hermano, cuando esté la alabanza, párese. Hermano, alabe a Dios. Hermano, levante sus manos. Esos son gente que son niños todavía. Hay algunos que no son hijos, por eso no tienen el deseo de hacerlo. Si vienen de buenas, bueno, pues lo hacen. Pero si no vienen de buenas, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no se guían por la fe que dice la palabra de Dios. Alabad al Señor, naciones todas. Toda su creación, alabe y glorifique su nombre. Sino que dicen, no, bueno, aquí dice así, pero pues yo no tengo ganas hoy vengo de malas, es más, ni me hablen. O simplemente, no, es que tuve un mal día, no quiero, me siento, y una actitud así. Niños, hermano, niños que cuando tienen ganas, hacen las cosas, y cuando no, no. Entonces, espirituales, tenemos que tener cierto grado de madurez, hermano, todos, absolutamente todos, hermano. Aquí no nada más es del pastor y de los obreros que pasamos, o de los de la alabanza, o de los que sirven. Aquí somos todos, hermano. Todos tenemos que ser unánimes, hermano. Todos tenemos que ir hacia esa madurez, hacia esa madurez. ¿Y qué es madurez, hermano? ¿Es que yo sepa mucha Biblia? ¿Es que yo recite los textos así de memoria? ¿Eso es madurez? ¿Que yo sepa escatología y hermenéutica y todo lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios? Y que cuando no me ponen a predicar digo, ¿por qué no me pusieron a mí? Pues a mí me tocaba. ¿Eso es madurez? ¿O dice la palabra de Dios que prefieras a tus hermanos y te veas menor que ellos y veas superior a ellos? ¿Qué es, hermano? Que seas humilde, que te niegues a ti mismo, hermano, que me niegue a mí mismo, que tome mi cruz y siga a Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a ver bajo la ley o bajo la gracia, pero yo le pondría ahí unos signos de interrogación, hermano. Sabemos que es estar bajo la ley y que es estar bajo la gracia. La mayoría de aquí lo conocemos y lo sabemos, pero no está por demás, hermano, porque ya vimos que ahorita que preguntamos esto, aunque es parecido, prácticamente lo mismo, no se nos queda, hermano. Como humanos es necesario que tengamos que estar repitiendo las cosas. ¿Cómo te aprendiste las tablas de multiplicar, hermano? ¿En una vez que te sentaste? Si lo hiciste así, te felicito, hermano. Pero si no, si tú tuviste que estar repitiendo las cosas para que ahora automáticamente cuando yo te diga, a ver, hermano, 5 por 5, ya tienes aquí la cifra en la cabeza. Y así, hermano, con la palabra de Dios, cuando alguien venga y te enseñe un evangelio diferente, tú cuando te diga eso, automáticamente las citas vengan aquí, por obra del Espíritu Santo, porque tú ya estudiaste. Amén, hermano. Entonces vamos a ver el tema de hoy, ¿bajo la ley o bajo la gracia? Amén. Quiero que abras tu Biblia, hermano, en Eclesiastés capítulo 7, verso 2. Y quiero que reflexionemos acerca de algo antes de comenzar de lleno con el tema. Eclesiastés capítulo 7, verso 2. ¿Lo tienes, hermano? Ok, dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. ¿Por qué, hermano? Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué ¿Qué nos quiere enseñar esto, hermano? ¿Tú has ido alguna vez a una casa donde hay luto, hermano?
a un velorio? ¿Has ido? ¿Qué pasa contigo, hermano? Tu mente empieza a reflexionar lo efímera que es la vida. Cómo se acaba la vida en un segundo. Cómo la vida puede ser tan rápida. Y cómo puedes ver que hay jóvenes, gente fuerte, gente sana, que puede morir a la siguiente hora. Tu mente empieza a meditar. Por eso aquí la palabra de Dios dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Y aquí te dice el por qué: porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mira, hermano, el propósito de esto, de las enseñanzas, es que tú siempre tengas en cuenta, hermano, que un día vas a estar delante de Dios, y un día yo voy a estar delante de Dios. Y ahí, hermano, vas a estar de pie. Ahí no vas a estar sentado, ni durmiéndote, ni indiferente. Ahí te vas a parar delante de Dios y vas a estar en pie escuchándolo. Siempre tenemos que tener en nuestra mente eso, hermano. Siempre, como hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta que tal vez hoy tú estás escuchando al hermano Rodolfo y en 2 horas o 3 horas el hermano Rodolfo ya murió. O tú, o cualquiera de los que estamos aquí, hermano. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero siempre tenemos que tener en nuestra mente eso, hermano, que vamos a morir un día y que vamos a estar delante de Dios. Ahora, ¿tú estás seguro, hermano, de dónde estás? Si bajo la ley o bajo la gracia. ¿Tú tienes la plena convicción? Si hoy estuvieras delante de Dios, ¿Dios qué te diría? ¿Te diría: apartaos de mí? Mira, hermano, esa palabra apartaos de mí va a ser la más terrible palabra que jamás hayan escuchado mucha gente en toda su vida, y va a ser la última que va a escuchar de parte de Dios. Apartaos de mí, malditos. Al mismo tiempo que del otro lado, la mejor palabra que vas a poder escuchar si eres hijo de Dios es: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado antes de la fundación del mundo. Pero tú tienes que tener en cuenta eso en la mente, hermano, y tienes que estar bien seguro. Ahora, ¿cuál es el estándar para saber si yo estoy bajo la ley o bajo la gracia? Si yo soy tinieblas o si soy luz, si soy oveja o si soy cabrito. ¿Cuál es, hermano? Proverbios 20:23. Mm. 24, hermano, perdón. 20:24. ¿Ok? ¿Lo tiene, hermano? Dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Aquí hace una pregunta, hermano. ¿Cómo el hombre puede entender cómo está caminando delante de Dios? Dice la palabra de Dios que de Jehová son los pasos del hombre. Y hace una pregunta: ¿cómo pues entenderá el hombre su caminar? ¿Cómo sabemos si estamos en el camino correcto o no? Tú puedes decir a lo mejor: bueno, porque yo vengo y sirvo. ¿Eso es garantía? ¿Es garantía que hoy yo esté predicando aquí que esté en el camino correcto? ¿Es garantía que sirvas en cualquier área? ¿Cuál es el estándar en el cual nos tenemos que medir para ver si de verdad estamos en el camino del Señor? ¿Cuál es, hermano? La palabra de Dios, hermano. No hay más. Todos tus pensamientos, toda tu forma de ser, tú debes de ver en la palabra de Dios. Para eso sirve la palabra de Dios, hermano. Romanos 3:20. Romanos capítulo 3. Y vamos a ver para qué sirve la palabra de Dios, para qué sirve la ley. ¿Lo tiene? Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
Ahora, ¿qué dice ahí, hermano? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley para con nosotros, hermano? La ley es como un espejo. La ley es un espejo, hermano. Tú cuando te paras al espejo y te levantas así todo despeinado en la mañana y te paras delante del espejo, ¿qué ves ahí? No vayas a decir que algo hermoso y algo bello, ¿verdad? Cuando te acabas de parar, hermano, ya después a lo mejor sí. ¿Qué ves ahí? Pues aquí las lagañas y todo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ves todo, no? La ley de Dios lo que hace es mostrar la condición del hombre, hermano. Eso es lo que hace la ley de Dios. ¿Tú cómo te diste cuenta, hermano, de que no te podías acercar a Dios? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué? No matarás, no codiciarás, no robarás, no mentirás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y tú viste eso? Y dijiste, no. Por eso es que en el evangelismo, hermano, a la gente no hay que hablarle al intelecto. Mucha gente comete el error de cuando predica o evangeliza, le habla al intelecto de la persona. Porque sabe que, hermano, hay mucha gente que tiene más coeficiente intelectual que tú y que yo. Hay gente que está más preparada. No importa si tú estás preparado, hay gente que está más preparada. Pero tú no le debes de hablar a la gente a su intelecto. ¿A qué le tienes que hablar, hermano? A su conciencia. Tú le tienes que hablar a su conciencia. ¿Cómo le vas a hablar a su conciencia? ¿Basado en qué? En la ley de Dios, hermano. Basado en la ley de Dios. Tú no te metas en cuestiones de ¿cómo se llama? De cosas del mundo, hermano, intelectuales. Porque vas a salir peleando. Tú lo que tienes que hacer es presentarle la ley de Dios y mostrarle, hermano, que todos absolutamente nacimos bajo la ley, o sea, bajo la maldición del pecado. Salmo 51:5, hermano. Tenemos que tener cuidado de cómo evangelizamos, hermano. Capítulo 51, verso 5, ¿lo tienes? Tienes que mostrarle esto y también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. He aquí, en maldad, ¿qué, hermano? He sido formado. ¿Y cómo, hermano? ¿En qué? En pecado me concibió mi madre. ¿Cómo nacemos todos, hermano? Bajo la maldición del pecado. Eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente. Que todos absolutamente estamos bajo la maldición del pecado, hermano. Amén, hermano. Ahora, yo te hago una pregunta y pon atención, hermano. ¿Qué pasa con toda esa gente que nunca ha escuchado acerca de la palabra de Dios, del evangelio? ¿Qué pasa? ¿Dios los va a juzgar o no? Pero si la palabra de Dios dice que es por medio del evangelio que la gente se salva. ¿Sí, no? Sí, dice que la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué? Entonces, ¿se salvan o no se salvan, pero no le han presentado el evangelio? ¿Qué pasa ahí? Despierten, hermanos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. No les va a contestar el hermano Rodolfo, nos va a contestar la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. El libro de Romanos yo creo que la mayoría lo hemos leído, hermano. Capítulo 1, versos 18. Es lo que comentaba hace rato, o sea, tú tienes que tener eso bien en claro, bien como un fundamento. 18 al 21 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, ¿cómo es, hermano? Les es manifiesto. Pues Dios, ¿qué, hermano? ¿Cómo se los manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, hermano, ¿qué pasa ahí? No tienen excusa. Entonces, la misma creación, hermano, ¿qué declara? Que hay un Dios, que hay un creador. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿esto cómo se formó?
Ah, bueno, es que una vez hubo una explosión, ¡paz! Y ¡pum! Se formó esto. Y después, ¡paz! Hubo otra explosión y se formó esto otro. Y así se fue formando. ¿Será cierto? Es una tontería, ¿no? Pues es lo que hacen los evolucionistas, ¿no? Que dicen que pum, una explosión y se formó algo, pum, otra explosión y se formó otra cosa. No, hermano, esto tuvo que haber un creador. Y esto nos enseña que alguien hizo esto y para qué sirve. Tiene una función. De igual modo, hermano, el mundo, el sol, la luna, las estrellas, tienen un creador. ¿Cómo es posible que se pueda sustentar la tierra, hermano? Que pueda mantenerse en la nada, el sol, la luna, las estrellas. ¿Cómo es posible? Hay un creador que es nuestro Dios. Amén. El capítulo 2, verso 14 al 15, ahí mismo. Ahora fíjese aquí, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, ¿qué dice ahí, hermano? Mostrando la obra de la ley, ¿en dónde? ¿Escrita en dónde, hermano? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué puso Dios en el corazón de todo ser humano, hermano? Su conciencia. ¿Pero qué puso ahí? Está la ley escrita. Está la ley escrita de Dios. Por eso es que tú puedes ver en las tribus más lejanas o en los lugares más, que para ellos matar es igual que para nosotros. ¿Por qué? Porque sus mismas conciencias, hermano, los acusan o los defienden. Entonces Dios le ha dado al hombre la conciencia para que sepa y entienda. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Dice la palabra de Dios que su conciencia ha sido ¿qué? Cauterizada. Yo hace poco veía un video de un chef y él decía: vamos a cauterizar este bistec. Y tú lo veías por fuera y se veía como si ya estuviera cocido, hasta como quemado. Pero cuando agarró el cuchillo y lo partió, estaba crudo por dentro. ¿Qué hace la palabra de Dios? Que es una espada de dos filos. Aunque la conciencia del hombre esté cauterizada, hermano, cuando tú le hablas la palabra de Dios, ese cuchillo penetra. Dice que la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como espada de dos filos. ¿Y qué? Y penetra. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta las coyunturas, todo. Entonces, cuando tú le hablas a la gente de la palabra de Dios, hermano, por eso es que les debes de aplicar la ley de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en la ley de Dios podemos ver, hermano, tanto quién es Dios, sus atributos de Dios, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es justo, pero a la misma vez también vemos nuestra condición, que nosotros somos imperfectos, somos infieles. Por eso es que cuando se evangeliza, por eso es que cuando nosotros compartimos, tenemos que hablar la ley de Dios. Amén, hermano. Entonces el hombre, hermano, se ha encargado de, como sea, negar a Dios. Échale un ojito a los libros de tus hijos, a los más pequeños, y ve cómo todo está ya atestado de que Dios no existe. Hay una razón por qué. Todo es en contra de Dios. Háblales a tus hijos de sexualidad y lo único que provoca es que los niños sean más promiscuos. ¿Por qué? Porque eso es un engaño sutil del diablo, hermano, que está haciendo a un lado la palabra de Dios y poniendo los pensamientos satánicos, demoníacos del mundo, hermano. Por ejemplo, tú en Chile ya no puedes predicar y no puedes decir que es pecado la homosexualidad y que Dios los condena. Si alguien te escucha decir eso en Chile, vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya lo llaman intolerancia. Y a nombre de la intolerancia, hermano, el hombre ha hecho a un lado a Dios. Ahora todos tenemos que ser tolerantes. Ahora todos debemos de aceptar que hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo eso se ha propagado, hermano, en el mundo. Tenemos que estar alerta, hermano. Como hijos de Dios, eso no tarda en venir aquí. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que predicar, hermano. Pedirle a Dios que nos dé el valor, la fuerza para predicar
su evangelio. Amén. Salmo capítulo 50, versos 16. Y yo espero que lo apuntes. 16 al 22. Vamos a leerlo. Y fíjese lo que hace el hombre. Dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Ahí le está haciendo una pregunta a Dios al hombre no regenerado. Dice: pues tú aborreces la corrección. ¿No es cierto que cuando le hablamos a alguien de la palabra de Dios, hermano, se molesta? Tú le puedes hablar de cualquier tema, de política, de fútbol, de economía, de lo que tú quieras, de lo que te guste o de lo que le guste a él. Pero si tú le hablas de Dios, aunque sea tu familia, te dicen: sí, hay que respetarnos, ¿no? Vámonos respetando y no hay problema. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el hombre aborrece a Dios, aborrece la corrección. Dice: y echas a tu espalda mis palabras. ¿Qué hacen los católicos, hermano? No, bueno, sí, dice la palabra que, pues dice la Biblia que no tenemos que adorar a los ídolos, pero no los adoramos, solamente los veneramos. ¿Qué hacen, hermano? Ponen lo que ellos creen, sus conceptos, y echan atrás a sus espaldas lo que Dios ya ha determinado desde antes. Amén, hermano. Dice: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. ¿Y qué van a decir algunos, hermano? No, yo nunca he robado nada, ni un peso he robado. Y no, con los adúlteros, no, yo soy fiel a mi esposo o fiel a mi esposa. Jamás, ni con el pensamiento. No, hermano. Ahora, a ver qué sigue diciendo. Dice el 19. A ver, ahora fíjese aquí, hermano, tu boca metías en mal. Sí, a lo mejor nunca fuiste infiel, a lo mejor nunca robaste, a lo mejor, pero ¿qué tal tu boca, hermano? ¿Cómo la usabas para destruir en otro tiempo, hermano? ¿Y cómo la gente la usa para destruir, hermano? Amén. Dice: y tu lengua, ¿qué hacía, hermano? Componía engaño. Es que es una mentira piadosa. Es una mentira piadosa. Es una mentirita. Y cuando ves a tu hijo le dices: no digas mentiras. Pero si llega alguien a buscarte, te habla por teléfono, le dices: dile que no estoy. ¿Qué le estás enseñando, hermano? Le dices una cosa con tu boca, pero con tus hechos, ¿qué le dices? Le decimos otra cosa. Y la gente sin Dios, hermano, es así. Si a nosotros todavía nos cuesta, hermano, refrenar nuestra lengua. Decía, vi un spot donde decía: una señal de tener al Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar tu lengua. Y es verdad, hermano. A nosotros, aún como hijos de Dios, nos cuesta trabajo. Y con la boca, hermano, podemos sanar a una persona, a un hermano, o lo podemos tirar, Y más si ese hermano no está bien fundamentado, hermano, con una palabra. Es más, te voy a decir una cosa: con un gesto. Con un gesto, hermano. Tenemos que tener cuidado. Nosotros no somos hijos del maligno, somos hijos de Dios. Amén. El 20, ¿verdad? Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Qué hacíamos, hermano? Nos comportábamos de ese modo. Y fíjate que aquel hermano, y fíjate que aquella persona, y fíjate que, ¿ya viste cómo va? ¿Ya viste cómo es? ¿Ya viste esto? ¿Tomábamos asiento, hermano, todavía para hacer esas cosas? Tenemos que analizar nuestra vida, hermano. Tenemos que analizar nuestra vida. Y dice el 21, fíjate lo que dice, hermano: estas cosas hiciste y yo he callado. Fíjese lo que dice ahí: pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué hace la gente, hermano? Se crea un Dios conforme a su semejanza. Si él dice: bueno, yo tolero la homosexualidad, yo creo que Dios también la tolera,
Pues no dice que nos tenemos que amar. Y en nombre del amor se tolera todo, hermano. Todo, absolutamente todo. Cuando Dios sí Dios es amor, pero Dios es un Dios justo y un Dios santo, hermano. Amén, hermano. Entonces, el estar bajo la ley, hermano, tiene evidencias en las personas, hermano. Cuando están en tinieblas, no hay temor de Dios, hermano. Yo creo que todavía, hermano, nosotros de repente tendemos a hablar de alguien, pero cuando lo estamos haciendo, inmediatamente viene el Espíritu Santo y te redarguye, hermano. Pero las personas que están bajo maldición, que están bajo la ley, que están muertos, esos no tienen nada de eso, hermano. O acuérdate de ti como eras antes. Mira, hermano, yo era una persona, yo de verdad me da vergüenza decirlo, pero yo era una persona muy sarcástica y a mí de todo, yo me burlaba de la gente, quien fuera, hermano. Y era un insensato. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios en mi corazón. Es algo que ahora me avergüenza, hermano. Pero antes me jactaba. Yo decía, no, pues si se va a enojar, pues va a tener 2 trabajos y era una persona así que no le importaban las cosas, no le importaba lastimar a la gente. Ahora no, hermano. Ahora el Espíritu de Dios viene y me redarguye y me dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste esa actitud? Y Señor, ayúdame, perdóname, cámbiame. Pero hay otra actitud en el corazón, hermano. Amén. Ahora, ¿qué es estar bajo la gracia, hermano? ¿Qué es estar bajo la gracia? ¿Cuántos están bajo la gracia aquí? Amén. ¿Y no sabes qué es lo que significa estar bajo la gracia, hermano? Respóndame, hermano, sin miedo. Si se equivoca, pues ahorita lo corregimos con la palabra de Dios. No se preocupe. ¿Qué es estar bajo la gracia? Gálatas 3:21, hermano. Sea seguro, hermano, sea temeroso de Dios, pero sea seguro en compartir, en decir la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, hermano. Gálatas capítulo 3, ¿ya lo tiene? 21 al 27 dice, fíjese lo que dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ya vimos que la ley no puede vivificar, hermano, solamente nos muestra nuestra condición. Amén. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, antes de que te viniera la fe, ¿qué pasaba, hermano? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué, hermano? ¿Qué significa eso de que la ley ha sido nuestro ayo, hermano? Esa es nuestra guía, hermano. La que te dice, mira tu condición, tú no puedes por ti solo. Tú no puedes, porque eres imperfecto, porque naciste bajo maldición, porque naciste bajo pecado, tú no vas a poder. Y eso fue lo que nos guió a voltear a Cristo y decirle, Señor, sin ti no puedo. La fe fue dada por Jesucristo, por Dios, para poder voltear a ver a Jesucristo y poder humillarnos delante de Él, y que entonces viniera una regeneración en nuestro interior. Amén. Me quedé en el 24, ¿verdad? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios en nosotros, hermano? ¿Qué nos hizo? Hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, ¿qué estamos, hermano? Entonces, ¿qué hemos sido hechos? Hijos de Dios. ¿Y cómo hemos sido, hermano? Revestidos, amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces Jesucristo nos revistió de Él, nos dio la vida eterna, nos ha dado todo, hermano. Mira, yo hace rato en la oración les comentaba o estábamos orando y de verdad que a veces el pecado, hermano, aunque somos hijos de Dios, como que no nos permite ver más allá. Porque hay veces decimos cuando se está predicando aquí, quien sea, se está compartiendo la palabra de Dios, hermano, es para que nuestros corazones se compungieran, hermano. Pero lamentablemente muchos estamos indiferentes, muchos estamos, como decía mi hermano Rubén hace rato, pensando en otras cosas. Muchos ya están pensando qué van a hacer cuando acabe el culto. Muchos están pensando en qué van a hacer mañana. Muchos tienen sueño, se durmieron tarde y tienen sueño y vienen a dormir, ¿no? Pero de verdad, hermano, pidámosle a Dios, hermano, que abra nuestro entendimiento. Que en la medida de que Él nos lo permita, hermano, podamos postrarnos delante de Él cuando la palabra de Dios se esté dando, cuando vengamos a adorarle, cuando vengamos a alabarle, hermano. Él es grande. Todo lo que ha hecho por nosotros, hermano, nos redimió, nos predestinó, nos ha dado vida eterna, hermano. Murió por nosotros, unos viles pecadores, hermano. ¿Qué merecíamos? La condenación, hermano, era lo que merecíamos. Si una persona viniera y matara a alguien que tú amas mucho de tu familia, ¿qué pedirías para esa persona? Justicia, ¿no? ¿Y qué pedirías? Muchos piden hasta la misma muerte, ¿no? Pues que se muera igual que como lo mató. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Si nosotros éramos lo corrupto, de lo vil, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es estar bajo la gracia, hermano, estar bajo el señorío de Cristo. Tenemos que tener en cuenta siempre eso en nuestra mente, hermano. Amén. Ahí en Gálatas 4:4, ahí mismo, ¿qué más hizo Dios, hermano, por nosotros? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ¿qué hizo, hermano? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué, hermano? El Espíritu de Dios, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué hizo Dios? Nos adoptó como hijos, hermano. Y no solamente nos salvó, nos rescató, hermano. Pablo narra en 2 de Corintios, me parece, capítulo 12, cuando él dice que fue ascendido al cielo, al tercer cielo. Y dice que cosas que ojos no han visto y que no se le es permitido al hombre expresar con las palabras, como las conocemos, son las que Dios tiene preparadas, hermano. Cosas grandes que no se pueden describir, hermano, están preparadas para ti si estás bajo la gracia, hermano. Están preparadas para ti, hermano. ¿No te da gusto? A lo mejor tú dices, bueno, pero es que ahorita tengo muchos problemas en mi casa. Sí, hermano, pero aún el mismo Pablo dice, los problemas, las situaciones difíciles que estamos pasando aquí no son comparables con la gloria que nos espera. Con la gloria, hermano. Entonces, bien vale la pena, hermano. Si te dijeran, a ver, mañana quiero que vas a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y vas a estar haciendo algo, lo que tú quieras, físico, pero no vas a parar. Pero el martes te voy a regalar una casa y un carro. Ay, ahí sí les dio risa, hermano. Como que sí dicen, no, pues porque vemos con nuestros ojos físicos, hermano. Pero te puedes imaginar, ahorita estamos sufriendo y estamos padeciendo, sí. De hecho, hay hermanos que ahorita vienen de pruebas que les tocaron vivir.
Hay hermanos que sus hijos se enfermaron, si no supieron. Muchos niños de aquí se nos enfermaron. Y no es fácil, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes dicen, es algo natural, pero a ver, cuídenlo, pues. Gracias a Dios. De verdad, yo doy gracias a Dios. Hace 8 días vino mi hermana Guille, mi hermana Ofelia ya empezó a venir. Mis hermanas también allá de aquel lado ya empezaron a venir, pero pasaron por un lapso de difícil, hermano. Mi hermana Karina también. Pasaron por situaciones difíciles y mire, Dios nos está pasando así a todos. A ver, este montón, paz. Ahora los que siguen y los que siguen. Y va a seguir pasando, hermano, ¿eh? Si eres hijo de Dios, hermano, si eres hijo de Dios, te va a perfeccionar. Y te va a doler, hermano, nos va a doler. Eso duele, ¿eh? No es agradable. Dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Que pareciera que al principio no es agradable, pero después, ¿qué pasa? Da su fruto. Mi hermana también. Mi hermana Chayo también. Entonces, hermano, Dios nos está llevando a su imagen, pero eso es parte de la gracia, hermano, ¿eh? Dios te ama tanto que no te va a dejar como estás. Dios te ama tanto que no te va a permitir que sigas con ese carácter que le ofende. Porque ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué hace el pecado, hermano? En nosotros desafía a Dios. El pecado, cuando tú dices, yo sé que esto es así, pero yo no lo quiero hacer. El pecado, hermano, es un desafío en contra de Dios, ¿eh? A ver, tú dile a tu hijo, del tamaño que esté, a ver, ven, haz esto, y él te dice, no. ¿Qué te está haciendo? Te está desafiando, ¿no? Y si hay niños hasta chiquitos que les dices, a ver, ven, súbete, ponte aquí. No. Y no lo hacen. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Qué le está haciendo con el papá o con la mamá? Lo está desafiando. Cuando tú, hermano, conoces la escritura y conocemos la escritura, y tú voluntariamente dices, sí, yo sé que tengo que orar, pero estoy cansado. Yo sé que tengo que tener comunión con Dios, pero es que yo mañana me tengo que parar temprano. ¿Qué estás haciendo, hermano? Estás desafiando porque estamos desobedeciendo a Dios. Cuando venimos el día domingo, hermano, a glorificar a Dios, ¿a qué venimos, hermano? Ya lo dije, ¿a qué venimos? Pues a glorificar a Dios, ¿no? Pero tú dices, no tengo ganas. O sea, vine porque sé que tengo que venir, pero no quiero. Ahora, ok, yo sé que hay hermanos que están enfermos de sus rodillas, de su columna, de lo que quieran, pero los que no, hermano. Ahora, aún aunque estés sentado porque estás enfermo, tienes que tener una actitud reverente delante de Dios. Mire, pasa algo en cuanto, bueno, se maneja así, ¿no? En cuanto a lo de los músicos, en las iglesias, en los grupos de alabanza. Ahí está mi hermano Rubén, no me va a dejar mentir. ¿Tú te das cuenta cuando hay alguien que es adorador o cuando nada más le hace al artista de aquí? ¿Por qué te das cuenta? Llegan a otra iglesia, un grupo de alabanza llega y ¿sabes qué hace en vez de adorar? Está viendo a ver cómo el baterista, pues está viendo al baterista, a ver cómo toca. El guitarrista, pues está viendo al guitarrista. El que canta, pues está viendo al cantante, lo está escuchando. Ya se desafinó, ya se le salió un gallo. Así, cuando no son verdaderos adoradores, hermano. Están viendo, a ver, están expectantes. Pero cuando es un verdadero adorador, hermano, aunque él no esté tocando, aunque él no esté cantando, él va a adorar a su Señor. Entonces así te puedes dar cuenta, hermano. Cuando de verdad cuando alguien predica, hermano, y llegan otros predicadores, cuando son hijos de Dios, están atentos a la palabra de Dios, porque saben que la palabra no es del que está ahí parado. O sea, no es de que yo traiga mi porra y ahorita a ver, cuando yo diga algo ustedes dicen amén, para que, no, hermano, no, somos servidores de Dios, somos hijos de Dios, servidores de Dios, el instrumento nada es. Somos polvo, hermano. Somos polvo, hermano. Toda la honra, la gloria, la alabanza, por siempre y para siempre, es para Dios.
y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Entonces, hermano, tenemos que tener esa actitud de reverencia, tenemos que buscar, hermano, que Dios, mire, pídale a Dios todos los días, hermano, abre mi entendimiento y dame sabiduría para cómo me debo de conducir este día. ¿Lo haces, hermano? ¿Lo hacemos? Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Ya se me hizo tarde, chin, y pum, y empieza a botar todo por allá y sí, Señor, ayúdame, ¿cómo nada más ayúdame y ya me voy? No, hermano, tu preparación para el día, mire, cuando tú te levantas en la mañana, vas a una guerra allá afuera, Si eres hijo de Dios, es una guerra, pero tú has visto las películas esas de cuando pelean cuerpo a cuerpo, que son, por ejemplo, los romanos, cómo peleaban, cómo era de sanguinaria la pelea, porque era hombre a hombre, espada con espada y escudo, y sí, las has visto, ¿no? Me imagino. Pues es aún más dura esa batalla que tenemos nosotros allá afuera, hermano. Y si esos soldados se preparaban, se ponían su escudo, su casco, su coraza y todo, ¿por qué, hermano? Porque no iban de picnic, iban a la guerra, hermano, iban a luchar, iban a hacerle frente. Ellos tenían estrategias de guerra. Por eso los romanos fue un imperio muy fuerte, porque sus estrategias de guerra eran impecables. Entonces a nosotros, hermanos, se nos han dado estrategias de guerra y se nos han dado herramientas para que las usemos en el día, hermano. Pero si tú te vas a la guerra sin tu arma y sin tu armadura, hermano, ¿qué crees que te va a pasar allá afuera, hermano? El pecado, hermano, está asediándonos. Las tentaciones están a la orden del día, hermano. Cuando algo no te cuadra con lo que tú pensabas que querías, luego la tendencia es, ay, Señor, pero ¿por qué? No, hermano, pero cuando tú estás confiando en el Señor, te pones tu armadura, aunque vengan esos dardos, tú usas el escudo de la fe, tú usas la espada del Espíritu, tú usas el calzado de ¿qué, hermano? Tú usas todos los elementos de gracia que Dios nos ha dado, hermano. Entonces estar bajo la gracia, hermano, no solamente es de que hemos sido redimidos, salvados, comprados, sí es todo eso, pero también es el poder de Dios, hermano, que te habilita para poder cumplir sus propósitos. Amén, hermano. Estar bajo la gracia, hermano, es el poder de Dios que te habilita para poder hacer frente al enemigo y para poder, hermano, cumplir la voluntad de Dios. Amén, hermano. Vamos ahí ya leímos en Gálatas, ¿verdad? Ok, entonces, para los hijos de Dios, hermano, ahorita vamos a ir a la cita, pero déjame hacerte una pregunta. Para los hijos de Dios, ¿cómo se aplica la ley o se aplica la ley? ¿Se aplica la ley, hermano, para los hijos de Dios? Hermanos, no, que no me conteste el pastor ya sabe. ¿Cómo se aplica la ley de Dios? ¿Y si se aplica la ley de Dios a los hijos de Dios? Hermanos, ¿quién dice que sí? A ver, ¿se aplica la ley de Dios? Levante la mano, pues, para que mínimo se despierte. Dicen que sí, pero no la levantan. A ver, bueno, entonces no se aplica. ¿Qué es la ley de Dios para el hijo de Dios? Jeremías 31-33, hermano, ese versículo lo hemos leído muchas veces. Ahora, la ley de Dios se aplica no para salvación, sino para confirmación, hermano. A ver, ¿qué dice ahí en Jeremías 31-33? ¿Qué dice, hermanos? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué dice en el subtítulo ahí en el 27, hermano? El nuevo pacto, ok. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué dice, hermano? Daré mi ley ¿en dónde? En su mente, y las escribiré ¿en dónde, hermano? En sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
¿Cómo se aplica la ley de Dios a los hijos de Dios? ¿Se aplica o no se aplica, hermano? ¿Dónde está ahora la ley de Dios? La puso en nuestras mentes y la puso en nuestros corazones, hermano. Ahora, la ley de Dios no es para salvación a los hijos de Dios. No es para salvación, es porque somos salvos. Es la evidencia de ser salvo, hermano. ¿Por qué tú no adulteras, hermano? Hay algo dentro de ti que te dice, no. Y a lo mejor tienes la oportunidad porque no hay nadie que te conozca y tienes la oportunidad de hacerlo. Pero ¿qué hay dentro de ti? Está la ley de Dios escrita en tu corazón. Y sabes que antes de fallarle a tu esposa o a tu esposo, ¿a quién le vas a fallar? A Dios. ¿Por qué? Porque está escrita ¿dónde, hermano? Entonces, ¿se aplica la ley de Dios a nosotros o no? Sí se aplica, pero no para salvación, sino para confirmación. Y vamos a verlo ahí en Romanos 3:28. Ya vimos que está escrita en dónde, en nuestros corazones, amén. 3:28 al 31. Ahora, esto es lo que decimos. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué, hermano? Por fe, amén, sin las obras de la ley. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ya dijimos que de los dos pueblos, ¿qué hizo? Uno. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, fíjese lo que dice el 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley, o sea que ya no tiene nada que ver con nosotros, hermano. Ahora, ¿qué dice ahí? Fíjese lo que dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, lo que hay en nuestro corazón, nuestra naturaleza, es lo que confirma de que somos hijos de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, ¿por qué? ¿Por qué vuelve el perro al vómito? Pues es su naturaleza, ¿no? Tú ponle al perro un moñito y siéntalo en la mesa y ponle sus cubiertos y ponle su servilleta y ponle su vino tinto y ponle todo. ¿Y cómo va a comer el perro con los cubiertos? O tú lava a la puerca y ponla bien bonita así y siéntala en tu sala. ¿Qué va a pasar? Se va a ir a revolcar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esos animales pues es esa. El perro no va a agarrar los cubiertos, va a meter el hocico y va a empezar a comer. La puerca igual, aunque tú la laves, se va a ir a revolcar. El Hijo de Dios, ¿por qué no quiere pecar? Porque su naturaleza se lo impide. Amén, hermanos. Entonces tenemos que tener, por eso les digo, hermanos, sí, se han repetido los temas a lo mejor y varias cosas, varias citas se han vuelto a repetir, pero es necesario, hermano. Es necesario que una y otra vez, hermano, estemos, hermano, repasando eso. Entonces, ¿qué dice aquí? Que confirmamos la ley. ¿Sí quedó claro, hermano? ¿Sí quedó claro que confirmamos la ley, hermano? Te voy a poner otro ejemplo. Ahorita que volteé y vi a mi hermano Adrián. Vamos a suponer, tú conoces a mi hermano Adrián, pero no conoces muy bien a su niño. Y por ahí andan 3 niños y entre esos 3 niños tú lo ves y le preguntan a mi hermano Adrián, oiga, hermano, ¿y su hijo? Ah, pues ahí está, y él nada más señala para acá. Y tú volteas y ves a los 3 niños, pero ves en su hijo de mi hermano Adrián los ojos de mi hermano Adrián, la boca de mi hermano Adrián, la cara de mi hermano Adrián, pues este es su hijo, ¿no? Entonces cuando le preguntan, oye, hermano, ¿quién es? Ah, pues, sí, ya sabía. ¿Por qué? Pues porque tiene todo, ¿no? Su cara del hermano Adrián y todo. Están confirmando nada más cuando le dice, es ese. Cuando la gente te ve a ti, hermano, y me ve a mí, deben de confirmar, hermano, que somos hijos de Dios. Sí, cierto, fíjate que esa persona antes era así, pero ahora está medio loca, porque no hace lo que todos hacemos. Fíjate, alguien la ofendió y dice que la perdonemos. Está loca, ¿qué le pasa? No, ya le dije que se desquite, pero ella dice que no, que si Dios la perdonó,
¿cómo ella no va a perdonar las ofensas? Entonces, ¿qué hacemos? Confirmamos la ley. Cuando alguien te dice, no, roba. Cuando un tiempo que estuve yo vendiendo muchas cosas, de diferentes cosas, había gente que se me acercaba y me ofrecía mercancía robada. Y yo le decía, no, tú nunca vas a salir de pobre, por eso no tienes, por eso, no, estás loco. Es locura. El evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. Para los que creemos es poder de Dios. Amén, hermano. Ahora, Romanos, ¿verdad? Vamos a ver algunas características, hermano, que se deben de notar en nosotros. Y aquí es donde te hago la pregunta otra vez, hermano. ¿Dónde estamos? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Porque mire, es muy fácil decir, no, yo estoy bajo la gracia. Sí, pero ¿fruto de qué estamos dando, hermano? Porque yo puedo decir que estoy bajo la gracia. Tristemente muchos han ocupado la gracia, hermano, para libertinaje. Para decir, no, yo sí tengo 3 mujeres, pero yo soy escogido de Dios y estoy bajo la gracia. Sí tengo otras familias, pero no, pues Dios me conoce y sabe que soy débil en ese aspecto. ¿Y será que es hijo de Dios, hermano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que refleja el que no sea hijo de Dios, hermano? Sus obras, hermano, sus frutos, hermano. Entonces, nosotros tenemos que ver dónde estamos, hermano. Si bajo la ley o bajo la gracia. Vamos a Salmo, capítulo 40. Perdón, hermanos, primero Romanos, hermano, ahí mismo. Romanos capítulo 6, versos 12 al 14. Fíjese lo que dice ahí. ¿Qué dice? ¿No qué, hermano? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Déjame hacer un paréntesis aquí, rápido se lo digo así. Cuando en primera de Juan están hablando ahí de que el que practica el pecado, no sé si usted ha estudiado esa carta, está hablando de cuando practica el pecado. Esa carta se escribió, hermano, porque se habían introducido, como siempre, muchos falsos profetas. Entonces ellos decían, no, esto es materia, esto se va a acabar. Si tú ya eres salvo, no importa lo que hagas, no importa cómo te comportes, porque esto es materia. Entonces esto se va a terminar, esto se lo comen los gusanos. Pero si tú ya de verdad eres salvo, ellos decían, no importa lo que hagas ni cómo te comportes. Entonces por eso ahí Juan agarra y los regresa y les dice, no es cierto, porque si eres hijo de Dios, guarda sus mandamientos, obedeces a Dios y se manifiesta como, hermano, pues en lo que somos, ¿no? Aquí mismo dice que no presentemos nuestros miembros al pecado, hermano, que no reine el pecado en nuestros corazones. ¿Qué es en lo que un hijo de Dios reina en la vida de él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que toma control de nosotros, hermano. Pero ¿qué pasa si reina el pecado, hermano? No debemos de permitir, hermano. Mire, hay veces por nuestra falta de integridad dejamos de orar, por nuestra negligencia dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra de Dios y nos empezamos a debilitar. ¿Tú te sientes débil, hermano? Analiza si sigues orando, si sigues ayunando, si sigues buscando a Dios. Todos, hermano, tenemos lapsos en nuestra vida cristiana en las que estamos en comunión con Dios todos los días y le pedimos a Dios, pero hay como se dice por ahí, ¿no? Hay bajones de repente, ¿no? Que como que no queremos orar, como que no queremos.
Pero no debemos de guiarnos por lo que sentimos, hermano. Debemos de guiarnos, hermano, porque el Espíritu Santo nos mueve a buscar a Dios. Amén, hermano. Entonces, una característica es que el pecado, hermano, no debe de reinar ¿en dónde? En nuestros miembros, hermano. Y dice que los presentemos como, hermano, delante de Dios como vivos entre los muertos. El 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es una característica, hermano? El pecado no se enseñorea de nosotros, hermano. Le voy a decir una cosa. Cuando tú te enojas, hermano, y yo me enojo, es porque yo estoy decidiendo enojarme. No digas, es que me hizo enojar, es que mi esposo me hizo enojar, o mi esposa me hizo enojar. Un pleito, para que sea pleito, ¿cuántos debe de haber, hermano? Entonces, si tú decides, dice que la palabra blanda aplaca la ira, hermano. Entonces, debes de ser prudente, debes de ser sabio, debemos de ser sabios, hermano. Por eso es que yo les digo, pidámosle sabiduría a Dios todos los días, hermano, porque muchas veces nos comportamos insensatamente. Y todo eso, todo ese comportamiento viene más que de afuera para adentro, de adentro para afuera. El enojo, la ira, el egoísmo, el resentimiento, todo eso, ¿de dónde viene, hermano? De todavía la naturaleza con la que estamos luchando. Entonces, tenemos que tener dominio propio, hermano. Dominio propio, hermano. Cuando te hagan enojar, dile, Señor, ayúdame. Cuando estés en una situación, hermano, adversa, por ejemplo, ¿cuántos son enojones de aquí? A mí, no, pues yo también. Y cuando se presenta una persona delante de ti, hermano, que dices, esta persona viene a pelear conmigo, no encontró a otra persona más que a mí, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué hizo David? Vengo a ti, delante de ti con mi espada y con mi... No. Ese gigante, hermano, tiene que ser vencido por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, hermano. ¿Y el Espíritu Santo qué te ha dado? ¿Qué nos ha dado? Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, fe, templanza, mansedumbre. Tienes que sacar tu espada, hermano. No te quedes así. Cuando esté esa situación, tú debes de estar orando en tu corazón, Señor, dame fuerza, dame sabiduría, dame valor, cierra mis labios. Si no voy a hablar algo prudente, ciérralos. Y si es algo de ti que tenga que yo no darle el sentido que esta persona me está diciendo, pues ponme palabras sabias. Ponme palabras sabias. Porque no siempre es de quedarse callado, hermano, totalmente. Y no te estoy diciendo que te enojes, te estoy diciendo que tenemos que actuar sabiamente. Dice la palabra de Dios, no respondas al impío conforme a su necedad, sino exhórtale. Entonces tampoco es de quedarnos callados y decir no. Con sabiduría, con poder de Dios, hacerle frente a la situación. Amén. Salmos, ahora sí, 48. Creo que ya me pasé del tiempo. Ya vamos a terminar, hermanos. Me faltó algo, pero sí me faltó un poquito, pero 2 citas más y terminamos. Salmo 48. ¿Lo tiene, hermano? El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es la característica de un hijo de Dios? Ay, otra vez domingo, tengo que pararme temprano a la oración. Y se empieza a desquitar con todo mundo, porque se levantó de malas, porque pues sabe que tiene que venir, pero no tenía muchas ganas de venir. ¿Será eso, hermano? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Léalo, hermano. ¿Qué es, hermano? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Te deleitas, hermano?
Cuando es domingo y dicen ya es hora de ir a la iglesia, ¿te deleitas? ¿O dices, ya es hora otra vez, pues ni modo, me tengo que parar, tengo que hacer esto? No, hermano, una característica es que nos agrada hacer, ¿qué, hermano? La voluntad de nuestro Padre. Primera de Juan, capítulo 5. Versos 2 al 5. ¿Lo tiene, hermano? Primera de Juan 5:2. ¿Lo tiene? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo qué? Amamos a Dios. ¿Y qué, hermano? Guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son bien gravosos. No son gravosos, dice. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace, hermano? Vence al mundo, es lo que yo te decía, hermano. Tienes las herramientas, tienes el poder, estás habilitado de parte de Dios y tienes el poder para vencer al mundo con sus ofertas deslumbrantes, con sus ideologías, con sus formas de pensar, con sus costumbres, hermano. A ti te ha sido dada así la gracia de Dios para salvación, para que seas redimido, para que reines eternamente con Cristo. Pero ahorita has sido habilitado, hermano. Dios te ha dado el querer como el hacer por su buena voluntad a través de su Espíritu Santo, y tú tienes el poder, hermano, de vencer al mundo con todas sus tentaciones. No sé qué tentación tengas tú, hermano, pero el mundo deslumbra. Realmente el mundo, hermano, si no estás firme en Cristo, te deslumbra, porque te ofrece, mira, puedes tener fama, puedes tener más dinero, puedes tener más negocios, puedes ser famoso entre este sector de la gente. Te ofrece muchas cosas, te ofrece sus ideologías. Decir, no, sí, en la iglesia te dicen eso, pero lo que ahorita se está usando es esto. Lo que ahorita se está moviendo es esto. Tú debes de ser tolerante, tú debes de amar a todos por igual. No les prediques que se van a ir al infierno, debes de ser, si eres cristiano, háblales de amor, entonces nada más. ¿Será así, hermano? Esa es la ideología que el mundo te mete. Pero ¿qué es lo que Dios te dice? Si amas a alguien, le tienes que hablar con la verdad. Y si está condenado, si la ira de Dios está sobre él, se lo tienes que decir, hermano. ¿Te imaginas a un niño aquí y está a punto de caerle una roca y dices, no, es que está jugando el niño y yo lo amo demasiado? No le voy a decir porque está muy entretenido ahí. No, porque lo amas, vas a correr y lo vas a quitar. ¿No, hermano? Es lo mismo. Entonces el mundo trata de meterte y de meternos sus ideologías, hermano, pero no debe de ser así. Salmo 119. (119, 174), hermano. ¿Sí existe? ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice aquí, dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Cuántos hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador? Amén. Sí, pero también es nuestro Señor. Y cuando es nuestro Señor, le debemos obediencia. Entonces, si estamos bajo la gracia, hermano, ¿qué nos debe de caracterizar? Dominio propio, obediencia, amor a sus mandamientos, hermano. El poder para poder, hermanos, enfrentarnos al mundo, hermano. El mundo, hermano, nos ataca con todo, ¿eh? El mundo nos menosprecia y nos aborrece, hermano. El diablo quiere destruirnos, hermano. Pero dice que si estamos en la mano del Padre, nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Amén, hermano. Entonces, si tú tienes estas características, a lo mejor en un grado pequeño, hermano, métete con Dios, síguete metiendo con Dios, hermano. Él te va a ir perfeccionando, Él me va a ir perfeccionando. Si no las tienes, hermano, amigo, amiga, arrepiéntete. Arrepiéntete, Dios te está llamando hoy, porque un día vas a tener que estar delante de Dios. Un día vamos a tener que estar delante de su presencia
y todo lo que hemos hecho, hermano, va a ser presentado delante de Él. Déjame, ya nada más te comento esto así rápido. ¿Tú te has puesto a pensar, hermanas, las hermanas que tienen hijos? ¿Te has puesto a pensar, los que tuvieron hijos obviamente sin ser cristianas, qué hubiera pasado si te hubieras quedado ahí en ese quirófano? Si ya nunca hubieras salido. O si te has tenido alguna operación, ¿qué hubiera pasado ahí, hermano? Sin conocer a Dios. O sin que hayas tenido ninguna operación. A lo mejor en ese incidente que tuviste, o tú no sabes de tantas cosas que Dios te ha librado. Cuando no conocías a Dios, si tú hubieras muerto y yo hubiera muerto sin conocer a Dios, ¿dónde estaríamos ahora? Pero si logras entender la magnitud, hermano, ¿qué hubiera pasado? Mira, si Dios nos permitiera un día estar en el infierno, cuando tú salieras de ahí, ¿serías el mismo, hermano? ¿Crees que serías el mismo? Por la misericordia de Dios, dice la palabra de Dios, no hemos sido consumidos. Y no fuimos consumidos, hermano. Yo me pongo a pensar tantas locuras que yo hice, hermano. Y si en una de esas locuras que yo hice, yo hubiera muerto ahí, ¿dónde estaría, hermano? Pero por la misericordia de Dios y por su gracia estamos aquí hoy, hermano. Por su bondad tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, la dicha, la felicidad, el gran gozo, hermano, de tenerlo. Y si tú no lo tienes hoy, hermano, arrepiéntete, cree en Jesucristo, pon tu fe, tu esperanza en Él. Por ti mismo no puedes. Solamente Jesucristo cumplió los requisitos que se requerían para hacernos aceptos delante del Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza en reverencia al Señor y vamos a orar. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú, bendito Dios, a ti te plació, Dios, no por algo que hubiéramos hecho, Dios, sino por tu gran misericordia, Dios, rescatarnos de la maldición de la ley, Dios. Porque por nosotros mismos no cumplíamos los requisitos, Dios, pues éramos corruptos de nacimiento, Dios. El pecado de Adán, Señor, nos contaminó, bendito Dios. Nuestro propio pecado nos contaminó. Y bendito Dios de la gloria, a ti te plació, Dios, darnos el regalo, Señor, la gracia de la fe, del arrepentimiento, Señor, y de ser, Padre Santo, en este gran privilegio que tú nos has dado, Señor, ser llamados hijos tuyos, Dios. No hay mayor privilegio que este, bendito Dios. Si el mundo se jacta, Dios, en sus príncipes, si el mundo se jacta en sus reyes, Dios, en el abolengo de cada uno de ellos, Dios, nosotros tenemos muchísimo más, Señor, de qué, Padre, estar contentos, gozosos y sobre todo agradecidos, Dios, porque no lo merecíamos, pero en tu misericordia, bendito Dios, así te plació a ti. Te pedimos, Señor bendito de la gloria, que si hay alguien, Señor, que aún no se ha arrepentido, tú tengas misericordia de él, Dios, y que le concedas el don del arrepentimiento, Dios. Y a los que ya somos tus hijos, Dios, ayúdanos a ser prudentes, sabios, bendito Padre. A bendito Señor de la gloria, a usar todos los elementos de gracia que tú nos has dejado en tu palabra, Dios. A que cuando salgamos, Señor, podamos ser la luz del mundo, Dios. Podamos llevar la luz, bendito Dios, en donde hay tinieblas. Como dice tu palabra, Dios, el pueblo que vivía entre tinieblas vio gran luz. Esa gran luz eres tú, bendito Dios. Y nos has concedido, Dios, que también nosotros seamos esa luz, bendito Dios. Ayúdanos a cumplir con la gran comisión, bendito Dios. Padre de la gloria, queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos menguar nosotros, Dios, y para que tú crezcas, Dios. Danos fuerzas, danos el valor, danos la sabiduría, Señor Jesucristo. Pues separados de ti nada podemos hacer, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, podamos llevarla a la práctica, Dios.
Te doy gracias por la vida de cada uno.